Se dice que los que te leen las cartas se les puede llamar brujos o que puede ser con mala intención. ¿Qué crees tú de eso? Yo me considero bruja, pero me considero bruja blanca. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estamos al aire. Bienvenidos a otro episodio de Alineados, un podcast donde sabemos que el humano es complicado y por eso queremos entender su comportamiento, su conciencia y su mente. Hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Gina Rosemary. Ella es optometrista, naturópata y fitoterapeuta. Tengo una historia muy curiosa con Gina porque de hecho la conocí cuando ella me leyó mis cartas del tarot. Entonces tenemos una historia muy importante. Vamos a hablar de temas relacionados con el Theta Healing, las energías, los chakras, el aura. Mucho tiene que ver con las energías y los estímulos que reciben el cerebro. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Gina. Un aplauso. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Aquí feliz de estar contigo. Muchas gracias, pues. No, gracias por la invitación. Gracias a ti. Gina tiene muchas cosas que compartir, mucha. Gina es una mujer especial, creo que tiene un don, cosas que la gente no posee y no percibe generalmente. Contanos un poquito de qué es lo que haces. Ya habíamos dicho que eras optometrista, naturópata y fitoterapeuta, pero danos un poquito de cuáles son tus actividades generales. Bueno, pues en general, básicamente es eso. La vida me ha llevado a estudiar varias cosas que me han hecho llegar a irme conociendo en el camino. Empecé estudiando derecho, ahí entendí cómo funcionamos como sociedad. Sí, No me gusta el derecho, no me dedico a eso, pero, pero era bien lindo, o sea, todas las clases eran hermosas, pero nada que ver conmigo. Pero siempre trabajé en salud, después estuve estudiando optometría, me dedico a la optometría, pero la optometría me abre una visión distinta para entender como de una manera teórica qué es las reacciones físicas que nosotros tenemos como seres humanos, nítido. cómo funcionan la luz en nosotros. Entonces fue hermoso cómo se fue acoplando todo. Entonces ya de la optometría me puse a estudiar naturopatía, ¿En qué es consiste la medicina naturopatía? natural. La naturopatía es la medicina natural, es la que trata cómo nosotros nos podemos curar de una manera natural. Está la medicina química o la alópata, que esta es la que nosotros conocemos normalmente, que vas tú donde el médico, dices me duele la cabeza, te recetan una aspirina, te recetan un acetaminofén o un ibuprofén. Entonces, igual, la naturopatía te va a recetar sauco en vez de aspirina, por decirte algo, Todo ¿sí? origen natural, Entonces entonces. trabajamos lo natural en sí con plantas naturales y con, bueno, yo soy fitoterapeuta, entonces utilizo las plantitas como en té o en infusión, Nítido. ¿sí? O como en emplazos. En el ínterin de todo esto, pues me puse a estudiar yoga, me puse a estudiar, eso fue un tiempo, ahí me puse a estudiar tarot, estudié un poco de astrología, Nítido. estudié otro poco de naturopatía, digitopuntura. Entonces, se van abriendo las puertas a que me voy dando cuenta que son muchas cosas las que tenemos que ir aprendiendo y el conocer un poquito de cada cosa me ha hecho dedicarme mucha parte de mi tiempo a las terapias alternativas, pues. Entonces, porque es una alternativa, a algunos pacientes pues les leo las cartas, a otros les voy a hacer teta healing, a otros les voy a hacer un masaje, puede ser que algunos sea relajante, algunos con piedras o algunos con cuarzos, me refiero a piedras de las calientes Ajá, basálticas o ajá. con cuarzos, o podemos hacer digitopuntura o reflexología. A lo que vamos es que hay un sinfín de cuestiones que lo que nos llevan en realidad es saber cómo nosotros restablecer nuestro centro y sanarnos. Solo tenemos que decir si nos queremos sanar desde una manera química, sanar desde una manera química, o si queremos entender por qué razón nos está pasando lo que sea que tengamos que arreglar. Entonces, por eso fue que me fui metiendo entre todas esas cosititas, por decirte algunas, pues porque me gustan los nahuales, los cuarzos, la cromoterapia, el aura, las velas, pues, o sea, hay un sinfín de cosas hermosas aquí.
Gina es una persona súper interesante, mucha. Yo, de lo poco que la he conocido, de hecho me la presentó mi tía. Shout out a mi tía, a Janet. Un saludo a mi tía Janet. Vamos a hablar un poquito del Theta Healing. Justo eso es lo que hablaba Gina, de sanar emociones. Que en base a lo que leí y en lo que intenté investigar, se trata de la liberación de ideas y emociones. Así como decía Gina, se trata de encontrar el porqué de un mal sentimiento en lugar de tratarlo con pastillas, como dice, que al final puede ser solo una industria que lucra a partir de nuestra salud. Entonces, creo que siempre lo natural es lo más beneficioso para el humano. Entonces, el Theta Healing tiene una gran función en el humano. Entonces, quería ver si nos podías contar de qué se trata el Theta Healing y cuáles son los beneficios. El Theta Healing, desde que oímos el nombre, Theta Healing, entonces es sanación en estado Theta, ¿sí? Ujú. Entonces nosotros tenemos varios estados. Entonces, por ejemplo, está el estado beta. Es como tú y yo estamos ahorita. Estamos Ajá. platicando, estamos en alerta, estamos aquí, estamos en el aquí. Allí funciona esto entre 12 y 33 Hz. Por eso te hablaba de la optometría. Entonces, Estamos hablando de frecuencias. estamos hablando de frecuencias y con la música, pues es hermoso, pues porque esa es otra manera. Entonces, pero quiero que lo entendamos a partir de esto, ¿verdad? Entonces, los hertz, o sea, nosotros medimos, nuestra audición la medimos por hertz, la visión la medimos por medio de nanómetros. Entonces, lo que nosotros vemos o la unidad de medida para nosotros cuantificar lo que nuestros ojitos ven es de nanómetros. Entonces, nosotros somos, como seres humanos, estamos limitados al espectro de visión o a los hertz. Entonces, nuestro oído va a oír de una frecuencia a una Como un frecuencia rango. y nuestros ojos van a ver de una frecuencia a otra frecuencia. Entonces, nosotros estamos limitados como pongamos que de aquí para acá, si fuera en la visión, tenemos de 400 a 700 nanómetros, que es lo que nosotros percibimos, pero no significa que porque esto sea lo que nosotros percibimos, Sea lo único no que hayan más existe. cosas ni arriba ni abajo, Total. ¿sí? Porque hay más de 700 y hay cosas que hay bajo 400, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de Theta Healing, estamos hablando de los diferentes como frecuencias. Estábamos hablando que Ajá. primero la beta, después nos vamos a la delta. Aquí estamos hablando entre 1 y 3 Hz. Entonces, cuando nosotros pensamos en el estado delta, es cuando nosotros nos acabamos de acostar. Ajá. Nos acostamos y entonces ahí empezamos como a descansar. Después ya empezamos con el tercer estado, que es el teta. Este es entre 3.5 y 8 Hz. Aquí nosotros lo que sucede es que como que nuestras capacidades, ¿cómo te puedo decir yo? Son como nuestra imaginación, nuestra manera o nuestra capacidad de crear, por eso es de que son Ujú. los sueños. Sí. En este estado es que nosotros soñamos. Después está la gama, que aquí sí son los sueños. En el anterior es donde nosotros lo podemos imaginar. Ujú. Ya después estamos como en los sueños, pero aquí ya estamos entre En un nivel 25 está la y 100 Hz. imaginación y en el otro los sueños están separados. Están como separados, pero es como junto, porque son Continuo. como los estados en los que vamos nosotros pasando hasta llegar a esto, que en realidad nosotros lo que hacemos en Theta Healing es llevamos la mente del paciente con el creador para que el creador haga una sanación en el paciente. Listo. Es hermoso ver cómo esta persona que creó esta técnica, su historia a la hora de yo leerla y a la hora de yo empezar en todo esto, pues era muy similar a la mía. Que entonces viene esta persona, lo creó porque ella estaba enfermita de cáncer. El punto es que ella es intuitiva o ella sentía como un poco más de lo normal. Entonces ella lo que hizo fue irse dando cuenta de cómo fue su proceso y cómo de la manera en la que ella se comunicaba pues con el creador, ella sanó. Entonces, cuando ella se da cuenta de esto, pues decide empezar pues a trabajar y pues ella conforme va haciendo sus cambios en la vida, su vida se va transformando.
Estaba leyendo justo la historia de la persona que inventó el Theta Healing, el procedimiento, y su nombre es Viana Estival. Y así como decía Gina, ella Ajá. tenía cáncer. De hecho, Vayan así. sí, tenía un tumor de 9 pulgadas. Y aquí es donde entiendo que la mente es poderosa mucha porque descubrió que las emociones y las creencias literal afectan el físico, lo genético, afecta el alma, afecta el comportamiento. Entonces, imagínense llegar a conocer tanto su mente que tengan la capacidad de poner un enfoque y poder sanar incluso lo físico. Eso es lo interesante. Y hablando de las frecuencias en las que actúa el Theta Healing. El Theta Healing tiene que ver con un estado de meditación, Gina. Es una meditación. Con Theta Healing, bueno, hay como una manera corta de hacerlo y está la manera larga. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una micro oración y en un minuto nosotros bajar esto, o podemos venir y hacer una meditación, depende del tiempo que tengamos, pueden ser 5, 10, 15, 20 minutos. Yo me tardo hasta 30, 40 minutos, depende de cada Sí, paciente. total. No puedo decir que es igual. Por ejemplo, hay pacientes que a la primera se relajan y ¡boom! Y depende del nivel de bloqueo que nosotros estemos trabajando con la persona. Pero en el caso mío fue súper mágico porque como a mí todo esto se me dio desde que yo era súper pequeña, entonces eso hizo que yo empezara a hacer una búsqueda de tratar de entender qué me está pasando y por qué. Ujú, Entonces, de pequeña, a mí cuando me espantaban, pues era horrible y entonces lo primero con lo que yo empecé pues fue con la Iglesia Católica. Entonces, por eso entiendo que con que yo me ponga a rezar un rosario, pues ya me van a dejar de molestar los ujú, ujú. espíritus, ¿sí? Pero eso era lo que yo pensaba cuando tenía 12, 13 años. Después fui creciendo y me fui dando cuenta de más cosas y fui probando distintas cosas y pues aquí es donde voy ahorita. Yo empecé a los 18 años a buscar qué hacer, cómo curarme, qué tenía. Después ya tenía hijo, entonces tenía que ver qué pasaba con mi hijo, que si se enfermaba, por qué, qué era lo que estaba pasando. Y entonces todo eso fue lo que fue haciendo que fuera estudiando distintas cosas y que fuera metiéndome en distintas cosas y que ahora estén tantas cosas a la vez y no puedo salir ni de una ni de otra porque es hermoso, estoy haciendo un examen de la vista, pero aparte tengo la opción de que si los pacientes desean, les puedo hacer su análisis del iris y Ujú. entonces por medio del iris en el futuro. Uh, Y la otra es, por ejemplo, normalmente uno hace el fondo de ojo, pero en el fondo de ojo tú lo que estás viendo es cómo están los ojitos por dentro, ujú. pero yo no. Me conecto al fondo de ojo, me conecto con la persona y pues ahí tengo otros mensajes más. Entonces es súper interesante en cómo se paró combinando en mí esto, porque era hermoso. Entonces yo sí un examen, hago un examen de la vista, pero yo te estoy viendo el aura, te puedo ver el iris. Mucha es que a lo que yo quiero llegar es de que Gina tiene dones, mucha. Eso de ver el aura es, es una capacidad especial, realmente. Me recuerdo que cuando la conocí, yo fui por una lectura de cartas porque me daba curiosidad y ahorita vamos a hablar de las cartas porque mucha gente le tiene miedo y hay un paradigma sobre qué es que te lean las cartas por el sentido de que te leen tu futuro y estás predispuesto a que te pase eso. Es un mundo diferente, se percibe muy diferente. Pero me recuerdo de que Gina, estábamos ahí en Gran Hotel, ahí en Zona uno y me paré contra la luz y ella me dijo, mira, yo puedo ver tu aura, ¿querés que te diga qué tenés? Y yo, sí, fijo. Me recuerdo que tenía así como dorado y un pedazo negro en una esquina, así, una gran explicación. Entonces me gustaría que tú nos pudieras explicar un poquito en qué consiste el aura, si podemos entrar a la ciencia de qué representa cada color porque sé que es un tema muy extenso ya que depende de las personas, pero si podemos entrar un poquito para que la gente esté informada de qué es el aura y qué significa, te agradecería mucho esa explicación. Todos tenemos dones, todos. O sea, no es de que, ay, qué pilas puede. O sea, sí he aprendido a hacerlo, pero todos podemos aprenderlo a hacer si vamos desbloqueándonos. Hmm, Entonces, lo que te hablaba de las frecuencias, sí.
Cuando hablamos de los nanómetros, te decía que entonces vemos entre 400 y 700. Cuando nosotros vemos el aura, lo que estamos viendo es cómo es la emoción que está manifestando el ser humano que estamos viendo, o la planta o el animal, porque podemos verlo a cualquier ser viviente, algo que sea vivo, algo que tenga vida. Agarro un cuarzo y el cuarzo va a tener alrededor un, un resplandor que lo podemos ver o no. Si nosotros podemos venir y ver en los árboles, también podemos ver ese resplandor, porque ellos son tan exageradamente brillantes y hermosos. Yo no sé si tú has puesto atención a eso, pero alrededor de los árboles se mira como un destello dorado lindo. No sé si lo has visto. Creo que sí lo he podido percibir, pero nunca lo había relacionado con una hora. No sabía que a las plantas incluso también se le podía ver. Pues es eso. Entonces, nosotros como seres humanos del mismo modo, si yo estoy enojado, estoy triste, estoy alegre o estoy contenta o estoy como sea, de la manera en la que tú o yo estemos, nos va a hacer que nuestro entorno esté brillando de distintos colores. Puede ser grande o puede ser pequeño, dependiendo del estado de ánimo que tengamos. Si estamos así como, yo no quiero que alguien me vea, pues entonces desde ese momento, muchas personas dicen, pero ¿y por qué nadie me ve? Pues puede ser porque ellos mismos en algún momento dijeron, yo no quiero que nadie me vea, Ujú. se hace chiquito el agua, y entonces al punto en el que tú vas y no te están viendo, pero tú Oh, qué dices, no, yo quiero interesante. que me vean, puedes hacer que te vean, pero todo va a depender de qué nosotros en realidad es lo que queremos. Y entonces, Laura, es eso, la emoción que tú estés sintiendo en tu interior es la que va a estar reflejada a tu alrededor con colores, ¿sí? Listo, nítido. Hay distintos colores, por ejemplo, aquí lo que podemos hablar rápidamente para entenderlo es, básicamente hay 7 chakras, pero en realidad hay más, Ujú. ¿sí? Pero los centrales son 7, entonces cada centro de energía, que viene siendo el equivalente a las glándulas, el chakra es una palabra en sánscrito que significa rueda. Ujú. Entonces, un chakra son como nuestros centros de energía, ¿sí? Cada uno va a regir como una parte de nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Nosotros como seres humanos tenemos el cuerpo físico, que es esto, nuestro cuerpo mental y lo que es nuestro espíritu, nuestra Ujú. alma. Entonces, para nosotros poder ser como coherentes o actuar como deberíamos de actuar en equilibrio, nosotros deberíamos de mantenernos limpios, así como nosotros nos Alineados. bañamos a diario, también es necesario que nos limpiemos de aquí. Entonces, cualquier terapia alternativa que tú conozcas, sea la que sea, por ejemplo, cuando hablamos de Theta Healing, estamos hablando que la curación es por medio del estado Theta. Ujú. Cuando una persona o un especialista en terapias alternativas trabaja el Reiki lo que hace es trabajar en estado alfa. Entonces, son distintos estados y la diferencia es que en Theta viene siendo como una hipnosis y en el Reiki estamos nosotros enviando la energía al paciente. Como En cambio, transfiriéndola. el Theta Healing, en Reiki la transferimos. En cambio, en Theta Healing va directo de la luz del creador a la paciente o al paciente para que esto funcione. Otra cuestión es que, por ejemplo, si tú crees en esto, esto va a funcionar. Entonces, Sí, total. para mí, que, para mí que yo creo en esto, ha sido un éxito porque pues a partir de ahí se dispararon los pacientes y demás, puesto que el beneficio es más tangible. Porque, por ejemplo, cuando yo hago una lectura de tarot, yo te voy a decir qué está pasando y por qué está pasando. Pero con Theta Healing estamos trabajando liberar una creencia para nosotros destrabarnos de eso que nos hace actuar de esa manera siempre y no salir de allí. Entonces, el Theta Healing lo que nos va a ayudar es a limpiarnos para cambiar y liberar. Qué interesante. Es como un intermedio. Todos los dones somos como un intermedio
para poder dar un mensaje. Nosotros solo somos un canal para ayudar a los pacientes. Pues yo veo a mis pacientes como pacientes, empezando por ahí, yo veo que esto para mí es un paciente. Yo aquí lo que estoy buscando es sanar, Sanar. sea ojos, sea tarot, sea astrología, sea numerología, sea masaje, sea teta healing, sea fuego maya, sea lo que sea que vayamos a trabajar aquí, sea el aura, lo que estamos haciendo es trabajando con un paciente, porque lo que queremos es cambiar, mejorar y sobre todo en sí lo que yo busco con las terapias es entender qué me está pasando, por qué me está pasando, para yo actuar y ver qué voy a hacer para arreglarme a mí. Me gusta que de cierta forma todo esté enfocado en la capacidad de la mente y en poder reconocer cuál es la situación. Y por eso, ¿sabes de qué quiero hablar ahorita? De lo de las cartas del tarot, porque estoy muy seguro que mucha gente le tiene miedo a esa supuesta predicción que te pueden dar. Mira, ¿qué piensas tú de la perspectiva de que se dice que los que te leen las cartas se les puede llamar brujos o que puede ser con mala intención? ¿Qué crees tú de eso? Bueno, existe la magia blanca y la magia negra, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, yo me considero bruja, pero me considero bruja blanca. ¿Cuál es la diferencia? Si tú vas a trabajar la magia blanca, vas a buscar no hacerte daño a ti ni a nadie. Pero, por ejemplo, si vamos a trabajar con lo negativo, yo voy a hacer que las cosas sucedan como yo quiero, no con libertad. Entonces, por ejemplo, viene alguien, eso me pasa mucho. La mira Gina, fíjese que yo quiero estar con X o Y persona, yo le pago lo que sea, pero por favor, Para haga que hacer esté un conmigo. amarre ahí. Eso no se puede. Entonces, yo lo que hago es darme a la tarea de explicar lo que te voy a explicar ahorita, A que me ver, a fascina ver. explicarlo, porque toda acción tiene una reacción. Y el problema es que tú puedes venir y amarrar a alguien, pero esa persona después no va a estar contigo porque te ama. Sí, total. Entonces, ¿qué placer vas a sentir de estar con alguien que no te ama? Sí, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa después? Esta persona nunca va a estar bien en realidad con esta persona y va a tener que estar haciéndole ella un, un ritual cada cierto tiempo para mantener esa relación. Para mantenerlo Porque si bien no, esa persona amarradito. después para mantener a la persona. Pero entonces, ¿qué consecuencia le va a traer a ella haber hecho eso y no haber dejado que esto sea con libertad? Entonces yo ahí es donde lo explico y lo explico más que todo con esto, que es lo que van a buscar la mayoría de personas. Quiero estar ahí o quiero que esté conmigo, aunque así no les importe una vida de infelicidad, aunque así les estén engañando, aunque así lo que sea. Y pues entonces todos hemos pasado por diferentes situaciones y no estoy diciendo que esté bien o que está mal, pero el haber estado trabajando todas estas terapias, pues me hace mucho trabajar estos temas, puesto que muchas personas vienen específicamente a eso. Y entonces yo lo que hago es explicarles, bueno, entendamos y busquemos por qué tenía esa relación y qué es lo que tengo yo que aprender de esa relación, ¿verdad? Entonces, cuando yo me trabajo a mí, va a haber una sanación y un cambio de vibración y un cambio de color de aura, porque nosotros vamos a estarnos transformando. ¿Qué va a pasar con la persona que hace brujería? El aura, lejos de ser hermosa y linda, vamos a ver posiblemente un aura negra, vamos a ver problemas, o después vienen y dicen, ay, yo no sé por qué me pasa esto. Les pueden pasar cosas, ¿verdad? O sea, o los asaltan, o les hacen, o les quitan, o, o se les rompe algo, o pierden cosas, o les roban el carro, no sé, pero pueden haber diferentes cuestiones y dependiendo de lo que tú más quieras, eso es lo que te van a quitar. Sí, donde más Entonces, duele. me gusta explicarlo así para que se entienda que tú puedes llegar hasta arriba en lo bueno o en lo malo. ¿Querés llegar hasta arriba en lo malo? Puedes pedir todo lo malo, puedes llegar a tener después mucho dinero y mucho poder, pero esa persona va a ser una persona infeliz, desdichada y posiblemente con una vida muy corta
porque en algún momento tiene que Tener pagar o tope. terminar todos los daños que está haciendo. Sí, Entonces claro. después es el, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me asaltan? ¿Por qué me roban? ¿Por qué me quitan? Hay que pensar qué hiciste Porque tu karma para está del ver lado por malo. qué razón exactamente. Va. También tiene que ver mucho el condicionamiento de que de dónde vivamos, de dónde Sí, claro, venimos, nuestro claro. entorno nos molesta mucho, pero también desde ahí podemos hacer cosas para salir, pues, porque se han visto casos de historias. Solo es cuestión de que trabajemos esas cosas, ¿verdad? Lo que sea que nos toque trabajar, porque a todos nos va a Ujú. tocar trabajar un área distinta. Y hablando de las cartas del tarot, miren, mucha, yo tengo una perspectiva y ahorita la vamos a discutir con Gina para ver si estoy en lo correcto o puedo necesitar corrección, pero en base a la experiencia que tuve cuando Gina me leyó las cartas, yo entendí que prácticamente creo que no predice el futuro. Sin embargo, te otorga información sobre cuál es tu posición en el universo, en el espacio, en tu vida, qué estás atravesando y en base a eso se puede lograr interpretar como que tu camino. Es como revisar datos históricos y después en base a esto puedo decir que vas para allá. Pero ¿qué pensás de que se pueda predecir el futuro así concretamente? Que tú ya así como, mira, te puedes casar en cierto tiempo o te vas a casar con cierta persona. Porque he escuchado casos me recuerdo que cuando me leyeron las cartas se lo comenté a una amiga mía y me dijo, men, es que fíjate que a mi tía le dijeron que se iba a casar a los tantos años y bajo estas condiciones y le sucedió. Entonces quería ver qué pensabas tú sobre eso. ¿Crees que sí es una predicción del futuro o es como en base a hechos históricos y tu posición en el universo podría pasar tal y tal cosa? Bueno, mira, el tarot fue creado cuando estaba todo esto de la quema de brujas y todo, iba a haber un congreso y este congreso era de magos y magas y, y pues entonces lo quemaron todo y quemaron toda la biblioteca y fue un caos y las personas que no fueron a este lugar y no fueron quemadas, que estaban por varias partes del mundo, se dice que se juntaron y hicieron el tarot para conservar todo el conocimiento allí. Entonces, en cada cartita de tarot vas a encontrar letras hebreas, vas a encontrar colores, signos, signos del zodíaco, vas a encontrar un sinfín de elementos dentro de cada carta. O sea, hay muchas cosas, Simbología, no es solo una. Exacto. Entonces, tú ves una cartita, pero en realidad cada carta una es una historia. puerta a muchas cosas. Pero las cartas lo que hacen es que te cuentan la historia del universo. Ya, Entonces, si nos cuentan la historia del universo en general, pues nos sirven también para nosotros. Entonces, así como es para todos, es también para nosotros sí. y podemos utilizarla para nosotros leernos a nosotros o poder, yo lo veo más como una señal o una opción de lo que a mí me está pasando o me puede suceder y yo decido si voy a hacer algo para cambiarlo o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si a esta persona que le leyeron las cartas le dicen, mira, te vas a casar con una persona que te va a tratar mal, te va a hacer daño y demás? Y esta persona lo razona y dice, bueno, pues entonces si es esta persona, pues mejor no lo hago. A la hora de ella no hacerlo, está cambiando la situación. Sí, No es que ella esté condenada a que porque eso le salió, así sea. Porque entonces el objetivo de yo leer mi carta astral o mi tarot o mis runas o mis nahuales o el cité en los nahuales, en lo de los mayas, nosotros lo que entonces nosotros vamos a tener es como un aviso de lo que podría pasar y que es mi decisión si yo quiero que las cosas sean o no sean así. El tener o el empezar a tomar conciencia es nosotros decidir qué vamos a hacer con nosotros. ¿Qué voy a hacer yo con mi cabeza? O sea, el tarot es una herramienta que nos va a servir para nosotros tener una visión más clara de lo que yo sé y no me atrevo a decirlo. Muchas veces cuando yo leo, la persona ya sabe lo que yo le voy a leer. sí, fijo. Entonces, por ejemplo, yo no dejo que me cuenten, así que empiecen a echarme todo el cuento de que, mira, me pasó esto, tengo esto. Eso no va conmigo. Es mejor que tú vayas y si vas a ir a que alguien te lea,
vas directo con la pregunta, pero si tú le estás contando la información que te está leyendo, ¿verdad? Entonces lo mejor es decir, yo veo esto, sale esto. En cuanto a los tiempos del futuro, pues sí, salen los tiempos del futuro. A mí me han salido cosas lindas y cosas muy feas que a las personas les han pasado con los años. No te Las creo. cosas no te van a pasar en un día. Por ejemplo, cuando a mí me leyeron cartas la primera vez fue estando en la universidad y la persona que me leyó esa vez era charlatana. Entonces, cuando yo llegué, era Una una gran cosa fea y casaca. desagradable. Era un lugar horrible, era un lugar sucio. Salí corriendo porque pasó un ratón y yo salí corriendo y Pésimo de ambiente. miedo, horrible, horrible. Fue una cosa bien bizarra. Después de eso, ya conocí a otro tipo de gente que hacía esto y fue hermoso. Conocí a una señora que vivía cabal aquí cerca de mi casa. Esta señora hermosísima me dijo cosas que todavía no me han pasado, pero ella Todavía. me decía, tú tienes que llegar a leer sin cartas. Yo le decía, ¿cómo va a creer si yo ahorita apenas estoy aprendiendo? Sí, pero te estoy diciendo que vas a leer sin cartas. Cuando ella me dijo eso, a mí me pareció así Muy como, lejos, señora está decís. loca, es descabellada. Pero cuando pasó, yo no lo podía creer, porque entonces ahora ya lo sentí así como, entonces ahora ya me animo a hacer una lectura intuitiva, entonces ya solo digo, y ya lo entendí, Eso está pero increíble. pasaron muchísimos años para que esto llegara a pasar, pero han pasado también muchas cosas en las que ayer me acosté a la 1:30 leyendo y estudiando pues porque ando loca, como siempre estudiando. O sea, yo llevo 22 años de estar estudiando mi carta astral y al ayer encontré una cosa nueva que me tenía así como, no podía dormir de la emoción. Es que la carta Y astral pues es entonces nunca, enorme. y nunca dejas de estudiar ni el tarot, ni astrología, ni todas esas cosas. Vaya, es que es increíble, mucha, o sea, otra forma de conocerse. Y lo bonito es de que hay personas como Gina que son un canal positivo. Yo sinceramente sí los invito a que intenten explorar con una lectura de cartas. O sea, les explica su situación actual y pueden tener detalles o insights que los podrían hacer mejorar su situación actual. Entonces, sin embargo, recuérdense que no se puede hacer con cualquier persona porque hay gente con malas intenciones. O sea, no lo hagan en zona uno saliendo a las 9 de la noche ahí en una banca porque he visto gente que lee cartas en zona uno así con una persona como Gina. Y Gina, terapias alternativas, ahí está el contacto. Pero sí, hablando de lo astral. Ese es otro tema que tiene muchos paradigmas, porque la carta astral sí, son los signos zodiacales. Sin embargo, no es lo mismo que un horóscopo. Yo considero el horóscopo como una gran farsa. Lo puede escribir alguien y coincidencia le puede aplicar a 100 personas. Es cuestión de estadística. El horóscopo creo que está escrito por una persona y se lo puede inventar. Sin embargo, la carta natal está hecha en base a la posición de los planetas y cuerpos celestes en tu momento de nacimiento. Incluso influye la ubicación y la hora, si no estoy mal. Entonces, ¿qué nos podrías platicar tú un poquito sobre la carta natal y astral para introducir a la gente a esto y cambiar un poquito el paradigma? Bueno, pues los horóscopos vienen de allí, en realidad. Lo que sucede es que, como todo, es hasta como una misa o lo que tú quieras. Hay padres que van a ser buenos y hay padres que son violadores. Total. Em, con el tarot es lo mismo. Entonces, el horóscopo en sí son los 12 signos del zodíaco, Ujú. pero la carta astral lo que va a hacer, o sea, el horóscopo te va a decir una generalidad, ¿sí? Pero a todos nos va a afectar distinto, depende de, porque como todos somos diferentes, por Fijo. ejemplo, pensemos hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es martes 21 de septiembre del 2020. En el calendario maya es 2E y estamos en equinoccio y estamos bajo la influencia de, estábamos saliendo de la luna en Virgo, te voy a decir lo último que pasó porque no me acuerdo ahorita que entró hoy, pero depende de la posición planetaria, por ejemplo, yo Gina soy Ujú. Yo Piscis. también soy Piscis. Ah, mira, Shout por out a eso nos todos los gustan estos Piscis. meros
soñadores. Sí, eso es lo bonito, mucha. Los Piscis somos Entonces, bonitos. todos los signos en realidad son bonitos y va a depender de dónde vamos a estar aspectados, porque todos tenemos aspectos positivos y negativos. Fijo. Entonces, no es que haya uno mejor o uno peor, sino que depende de cómo estemos aspectados, podemos brillar más o menos. El objetivo de nosotros, los terapeutas, o de los tarotistas, o de los astrólogos, o de lo que sea, es dar a conocer y sacar a luz las cuestiones que hay. Y entonces, como Piscis, eso es lo que estás haciendo, porque te interesan los temas, pero sobre todo me estás diciendo que lo que tú quieres es que más personas lo entiendan. Fijo, esa es mi Y por meta, esa mucho. misma razón es que yo paré haciendo esto por lo mismo. O sea, a mí me costó mucho entender que no está mal sentir las cosas que sentimos, Para que no nada. está mal, que a la larga he estado ayudando con eso que yo pensaba que estaba mal y tenía que esconder durante tanto tiempo. Entonces, para mí sí fue muy horrible de pequeña tener que estar oyendo esas bullas de porque yo sentía que me gruñían ¡Hala, qué aquí loco! y entonces, imagínate, entonces tuve que aprender a trabajarme y a entender por qué era que sucedían esas cosas. Entonces, es hermoso. El tarot nos va a ayudar a conocernos y la astrología nos va a ayudar a entender cómo está el mapa estelar el día en que nosotros nacimos. Entonces, depende de la hora, aunque hayamos sido Piscis ambos, por ejemplo, tú tienes una edad y yo tengo otra, entonces de ahí va a haber una diferencia. Pero, por ejemplo, incluso en los gemelos astrológicos, a mí me llama mucho la atención eso. Los gemelos astrológicos somos las personas que nacemos el mismo día. Ajá. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando esto dentro de los pedidos que uno hace al universo, yo dije, yo quiero conocer mis gemelos astrológicos. Y conocí tres. Y dentro de esos tres, hermoso, hermoso porque me fascina ver, con uno es con el que más proximidad tengo, él es guía espiritual, él es de Retauleo, él se llama Mateo Dueñas, Shout out él es Mateo Dueñas. Sajkij, él es Sajkij, pero fíjate que él está estudiando derecho ahorita. Entonces ahí es donde Así se cruzan nuestras como vidas. tú, que estudiaste Derecho antes. Yo estudié en el pasado derecho. Eso está Él interesante. estudió de joven la espiritualidad maya y nacimos el mismo día, ¿verdad? Con él sí somos de la misma fecha, mismo día. Lo único que no sé es a qué hora nació él. Y no le he sacado su carta astral. Qué locura. Lo vamos a hacer. Por Zoom se Pero puede, el ¿va? punto es, Y todo. sí, no, y él viene aquí a veces. Entonces, es súper interesante porque días antes o días después nos pasan cosas. Yo lo llamo y le digo, mira, mi hija se enfermó. Sí, la mía se enfermó hace una semana, ya se ¡Hala, no curó. lo puedo creer! O mira, ya no aguanto, tengo un dolor de cabeza espantoso. Ah, sí, mira. Entonces, es bien bonito porque o yo lo llamo a él para contarle o él me llama a mí para contarme. Nuestras vidas son distintas, pero muy parecidas. Entonces, por ejemplo, él creo que leía poesía, tocaba guitarra, y Bien entonces hay Piscis, muchas ¿va? cosas parecidas que se hacen y siendo dos realidades distintas, ¿sí? Entonces es hermoso porque los intereses pues son los mismos, solo que en distinto tiempo. Sí, Por lo que te claro. decía, él ahorita está empatinado con el derecho y yo estoy empatinada con la espiritualidad. Pero él trabajó la espiritualidad de familia porque es de linaje de guías espirituales, sus papás son guías, ¿verdad? O por ejemplo está el otro aspecto negativo, conocí a otra chica que esta no es positiva y pues ahí puedo ver el lado perverso del Piscis Es y que vengativo y uno también lo puede sentido. ver con uno, ¿verdad? Porque Sí, uno total. mismo hace cosas que uno a veces dice, ¿qué onda? Pero Sí. pues Y es que así eso es es. lo importante porque, digamos, uno es mucho más grande, es mucho más grande que un Piscis. Porque el Piscis es como uno de tus signos, incluso las casas afectan, porque eso de la carta astral es enorme. Mucho bajar un link de una página que encontré donde uno puede revisar qué significa cada uno y en qué lugar está cada planeta cuando nacieron. Pero, o sea,
Eso puede ser en grupovenus.com o en astro.com, ahí Sí, son gratis. cabal, Entonces uno Gina solo sabe, mete Gina los sabe. nombres y todo. Sí, Gina sabe, Gina sabe. Pues uno está compuesto por varios, o sea, está el solar, el ascendente, el lunar y cada uno representa un aspecto diferente de tu vida, de cómo te comportas. Entonces es algo más completo que el horóscopo, en mi opinión, si quieren intentar explorarse, conocerse un poquito y ver, o por curiosidad, ver si esto sí hace sentido con el comportamiento que ustedes tienen, pues los invito a hacerlo. Pero Gina, mira, ya llevamos hablando como 50 minutos. Entonces, nos estamos acercando al final del podcast. Yo te quería dar un espacio para ver si tenés algún mensaje, recomendación, en base a tu experiencia para la gente que está escuchando, así tanto para mí como para la audiencia. Entonces, te doy un tiempecito para que mandes tu mensaje al mundo. Bueno, pues básicamente lo que les puedo decir es que lo más importante es que tenemos que encontrar quiénes somos, Facts. qué queremos, qué estamos haciendo para hacer eso que queremos y sobre todo si lo vamos a hacer. Entonces lo más importante es cuestionarnos quiénes somos, pero de Fijo, verdad, fijo. quiénes somos. Pensar qué era lo que vos querías o usted quería cuando tenía 5 años, de qué jugaba, jugaba que iba a ser qué. O sea, yo desde chiquita, yo soñaba con que yo iba a hipnotizar gente. Entonces, ¡Qué para mí es pinta! hermoso. Todavía me falta todavía eso, pero prácticamente en Teta Healing es eso. La hipnosis se trabaja en estado teta. Solo que nosotros aquí estamos trabajando esto para liberar creencias. El Theta Healing, por ejemplo, usan algunos dentistas y ya no usan anestesia, sino que te hipnotizan Uh, y entonces ya te trabajan. Entonces, a esos niveles podemos llegar todos siempre y cuando nos trabajemos. Y entonces, lo más importante es, haz bien y a nadie dañes. Si nos estamos haciendo daño a preach that nosotros o shit. a alguien más, eso está malo. Si no nos estamos haciendo daño a nadie, podemos hacer lo que queramos, Listo. ¿sí? Entonces, básicamente es eso, buscar en sanarnos y pensar en que podemos trabajar en positivo o en negativo. No martirizarnos también si hemos hecho cosas negativas. Lo más importante es entender por qué lo hice y pensar en que ya no lo vamos a hacer y qué me llevó a mí a hacer esa cosa o actuar de esa manera. Entenderlo para sanarlo. Entonces, lo que tenemos que trabajar es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma para poder ser coherentes y poder hacer Ser completos. una energía positiva y no destructiva a nuestro universo, ¿verdad? Sí, me parece. Muchas gracias. Pues al final de cuentas ya escucharon a Gina, mucha hagan lo suyo mientras no le hagan daño a nadie. Conózcanse, mediten, tómense 5 minutos al día para escuchar sus pensamientos y entiéndanse, mucha es la clave de poder llevar un buen camino. Entonces les agradezco mucho por su tiempo, por escuchar. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Suscríbanse, dejen un like y si tienen dudas, lo pueden dejar en los comentarios. También voy a dejar formas de contacto para Gina por si les interesa las lecturas de cartas, de las cartas astrales, limpieza de energías o cualquier cosa. Si le quieren platicar, ella es una mente muy interesante. Entonces, una vez más, gracias por todo y buena onda por escuchar el podcast de Alineados. Feliz noche.